En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban. Bien, retornamos con la revista informativa La Historia es Nuestra, a través de Adich Radio 100.6 FM en la ciudad de Sucre y nuestras redes sociales. Quiero darle la bienvenida al abogado Rolando Cruz Pemintel. Él es miembro del Comité Impulsor de Justicia, bueno, que nos va a comentar novedades importantes acerca de una denuncia ampliatoria contra el vicerrector Vicente Cuellar, vicerrector Vargas de la Universidad Gabriel René Moreno y contra algunos dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista. Esto en relación a la vulneración de derechos humanos que se han producido en la ciudad de Santa Cruz durante los 36 días de paro cívico. Rolando, bienvenido a la revista informativa de Adich Radio. Zulema, primero agradecerte por esta posibilidad. Bueno, esta es la oportunidad de, a través de su medio de comunicación, de dirigirme a la población para que sepa en realidad algunos antecedentes de lo ocurrido en los 36 días de paro indefinido determinado por el Comité Cívico de Santa Cruz. Claro que sí, Rolando, me gustaría que podamos comenzar esta entrevista, tal vez comentándole un poco a la población en qué consiste el Comité Impulsor de Justicia, hace cuánto tiempo funciona, quiénes son miembros y qué acciones han realizado en estos temas de búsqueda de justicia hasta el momento. Zulema, un poco tal vez para ponerte en contexto y poner en contexto en realidad a la población. El 18 de abril se ha concretado el primer encuentro del Comité Impulsor de Justicia. Se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, aproximadamente con una participación de aproximadamente 200 personas, invitados, etcétera, etcétera. Obviamente que nos habíamos planteado la necesidad de realizar acciones legales ante la actitud contemplativa y pasiva de algunas carteras de Estado y sobre todo del Ministerio Público en el caso específico del golpe de Estado del 2019. Con octubre, 20-21 de octubre, prácticamente se han cumplido 3 años del golpe de Estado. Y bueno, prácticamente hemos observado de que no ha avanzado ningún tipo de investigación, pero a partir de esa fecha nosotros nos habíamos hecho el propósito de aperturar procesos por el golpe de Estado. Y así lo hemos hecho hasta la fecha. La última demanda que hemos planteado ha sido justamente en el mes de octubre, 21 o 22 de octubre, era la cuarta demanda que infelizmente ha sido rechazada por el Ministerio Público. Nos ha denegado, en otras palabras, la justicia, porque lo que hicimos era justamente pretender aperturar un proceso contra los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado. Pero infelizmente el Ministerio Público, aplicando obviamente en realidad incluso pretextos para no aceptar nuestra denuncia, sistemáticamente nos han rechazado. Hasta la fecha son 4 demandas, reitero, que presentamos, pero que infelizmente no se ha hecho hasta la fecha, no se ha concretado un derecho básico y fundamental que está establecido en la Constitución Política del Estado, cuál es el acceso a la justicia. Pero sin embargo vamos a insistir, básicamente ese es el propósito del Comité Impulsor. En Chuquisaca se ha conformado también ese Comité Impulsor en febrero de este año y obviamente tiene como integrantes aproximadamente entre 20 y 25 miembros. Una gran parte de ellos son abogados que coadyuvan en todas las acciones legales que nosotros estamos realizando, Zulema.
Rolando, claro que sí, muy importante los datos que nos compartes acerca del trabajo del Comité Impulsor de Justicia, que como bien nos haces conocer, tiene su trabajo a nivel nacional. Rolando, nos gustaría saber también qué es lo que ustedes han estado haciendo en en este camino de búsqueda de justicia en relación a las vulneraciones de derechos humanos que se han llevado a cabo durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz. Zulema, quiero comentarte que en fecha 14 de noviembre nos hemos permitido presentar una denuncia, obviamente recabando toda la información necesaria. Y un detalle que me parece importante hacer referencia, Zulema. Al Comité Impulsor de Justicia le caracteriza el acto de responsabilidad. Cuando presentamos una denuncia lo hacemos adjuntando la prueba necesaria, porque de lo contrario, obviamente es un acto de total irresponsabilidad no hacerlo. En esa oportunidad, el 14 de noviembre, hemos presentado como prueba 68 videos y una cantidad considerable de prueba documental, es decir, recorte de periódicos, etcétera, etcétera. Y que bueno, inicialmente la Fiscalía General nos denegó, no querían recepcionar. Infelizmente, el suscrito no tuvo la posibilidad de presentar en esa oportunidad porque sí lo hizo los colegas abogados que son parte del Comité Impulsor de Justicia. Sin embargo, el mismo día que fue denegado, por la noche nosotros presentamos entre las 8:39 de la noche a la Fiscalía Departamental. La Fiscalía Departamental también, tal vez, probablemente por no comprender derechos y garantías fundamentales, quisieron denegarnos, pero que felizmente entendieron que había necesidad de aceptar y admitir, y finalmente nos admitieron en esa oportunidad el 14 de noviembre. Y bueno, como corresponde, hay un principio específico, Zulema, en el Ministerio Público, que se llama el principio de unidad del Ministerio Público, y lo que tenían que hacer es justamente remitir inmediatamente a la ciudad de Santa Cruz, porque todos los hechos ocurridos hasta esa fecha se estaban generando en la ciudad de Santa Cruz, emergente del paro indefinido que había determinado el Comité Interinstitucional de la ciudad de Santa Cruz, que está compuesto por el Comité Cívico, está compuesto por la cabeza de la gobernación, en este caso por Fernando Camacho. Lo que hicieron es justamente admitir la denuncia, poner bajo control jurisdiccional ante la autoridad, ante el juez, y el juez, como corresponde, como quiera que los hechos se han producido en Santa Cruz, ha declinado competencia como corresponde, inmediatamente ha sido remitido a la ciudad de Santa Cruz. Lo que quiere decir que hasta la fecha, Zulema, se están desarrollando las primeras diligencias investigativas, porque sí estamos haciendo el seguimiento. En esa oportunidad nos habíamos permitido presentar la denuncia en contra de dos personajes, Rómulo Calvo y Fernando Camacho. Reitero, con toda la prueba necesaria, 68 videos, más una cantidad considerable de documentación que de alguna forma facilita al Ministerio Público realizar las diligencias investigativas, porque lo único que va a realizar son diligencias investigativas complementarias y que necesariamente esta apertura de proceso tiene que culminar con imputación para esos dos personajes. Pero durante todo este tiempo, Zulema, nos hemos dedicado justamente a acumular evidencias y elementos probatorios, porque no solamente son los dos que son parte del Comité Impulsor de Justicia, del Comité Interinstitucional de la ciudad de Santa Cruz, sino otros personajes como el rector y vicerrector, que son protagonistas de todos los
de todos los actos violatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales. Lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en todos los medios de comunicación, lo hemos visto absolutamente incluso en redes sociales, cómo, pero de forma flagrante, prácticamente a través de su brazo operativo, que es la Unión Juvenil Cruceñista, es una organización criminal, prácticamente han generado miedo y terror en la gente. Se han dedicado en realidad a golpear a la gente. Para nadie es desconocido los 4 fallecidos durante los 36 días de paro indefinido. Para nadie es desconocido que durante los 36 días prácticamente se ha destrozado el aparato productivo en la ciudad de Santa Cruz. No estamos hablando de las grandes empresas, porque las grandes empresas que han solventado esta movilización de 36 días no les ha afectado absolutamente nada porque han trabajado normalmente. Pero sí, ha sido afectado a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y que obviamente estos 36 días de movilización ha estado acompañada por actos de violencia, reitero, y obviamente ha provocado una suerte de despido. Tenemos un cálculo estimativo que entre 45.000 a 50.000 personas en Santa Cruz, por esos 36 días de despido, bueno, prácticamente de perjuicio, diríamos, han sido despedidos. Se dan cuenta las consecuencias que se han asumido justamente por esta situación dramática que ha vivido en la ciudad de Santa Cruz la población en su conjunto, y por supuesto ha provocado un daño económico en los 36 días de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Y bueno, tienen que responder. El Comité Impulsor de Justicia, el Comité Interinstitucional tiene que responder por todo este daño económico provocado a la población, y obviamente esta situación ha provocado un hueco económico al país que seguramente en este momento no estamos pudiendo advertir, pero con seguridad el próximo año vamos a advertirlo, esta tremenda dificultad que ha provocado estos 36 días de paro indefinido. Claro que sí, Rolando, es importante poder visibilizar también estos hechos. Y bueno, como nos indicabas, ha sido una sumatoria de situaciones que han vulnerado también los derechos económicos de la población, no solamente de Santa Cruz, sino a nivel nacional. Ya nos decía también, por ejemplo, el responsable departamental de migraciones aquí en Chuquisaca, que esos 36 días de paro en Santa Cruz han pasado también factura a Chuquisaca en el flujo de turistas que, bueno, esperamos en estas épocas del año. Entonces, ciertamente se han dado una serie de situaciones de vulneración a derechos humanos, derechos económicos, derechos de las mujeres. Como radio también hemos recepcionado denuncias que ha habido sectores de la población que lamentablemente durante ese tiempo solo han podido acceder a una comida al día. Entonces han habido realmente situaciones muy dramáticas. Quería consultarte en ese sentido, si es que ustedes también están articulando de alguna forma o recepcionando testimonios de víctimas, testimonios de instituciones, de personas, de organizaciones que en la ciudad de Santa Cruz han sufrido este tipo de atropellos. Queremos comentarte lo siguiente. Tenemos conocimiento que Derechos Humanos está recabando toda la información necesaria, está haciendo acopio de información. En su debida oportunidad para el golpe de Estado del 2019 lo hizo. También la Defensoría del Pueblo lo está haciendo. Y esta información para nosotros va a ser muy valiosa, con absoluta seguridad, porque vamos a tener una información sistematizada que nos va a permitir en este proceso que hemos iniciado en contra del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Rómulo Calvo, Fernando Camacho, Vicente Cuellar, Reiner, Vargas, etcétera, etcétera, tienen que responder sí o sí a todo este tremendo daño económico e institucional que ha sido provocado para el departamento de Santa Cruz. Entonces, con esa información, nosotros
a nosotros nos va a permitir hacer, pero infinidad de diligencias investigativas. Es información, perdón, es información que vamos a recabar, que felizmente lo están trabajando de manera profesional y responsablemente, y con mucha responsabilidad, derechos humanos y el defensor del pueblo. Vamos a tener probablemente tal vez elementos probatorios, vamos a tener más evidencias que necesariamente en este proceso tienen que culminar todas las etapas. La primera etapa en realidad ha empezado con la denuncia y necesariamente en el menor tiempo posible. Le había señalado que nosotros hemos presentado casi aproximadamente 68 videos y estos videos para la percepción nuestra, para la percepción del Comité Impulsor de Justicia de Chuquisaca, son elementos probatorios pero contundentes que determinan la responsabilidad penal de Fernando Camacho, determinan la responsabilidad penal de Rómulo Calvo y determinan la responsabilidad penal del rector y vicerrector y su brazo operativo, que es en este caso la Unión Juvenil Cruceñista, y ojalá en el menor tiempo posible podamos o pueda emitir en todo caso el Ministerio Público una resolución de imputación. Y a partir de la resolución de imputación, obviamente que va a empezar la etapa preparatoria en realidad muy importante para nosotros, que ahí obviamente esas evidencias que tenemos tienen que necesariamente convertirse en elemento probatorio. Y esos elementos probatorios va a determinar la responsabilidad penal de cada uno de los referidos. Exactamente, Rolando, es muy importante estos procesos de búsqueda y reparación en cuanto a lo que significa la vulneración de derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino en todos los territorios. Quería consultarte también, ya acercándonos a la recta final de este diálogo, de esta entrevista. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de la situación de la justicia en Bolivia? Sabemos que, por ejemplo, a la cabeza del ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, hay un colectivo, una organización de abogados que están buscando una reforma judicial en el país, lo que empezaría a realizarse en una primera etapa de recolección de firmas en enero. Entendemos que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Jubileo, entre otras. Y bueno, no se tiene muy claro qué es lo que se busca reformar de la justicia en el país a partir de esta iniciativa. Pero esto abre la posibilidad del diálogo, del análisis y también permitirnos escuchar otras voces como las de ustedes, las del Comité Impulsor de Justicia en Bolivia. ¿Cuál es su criterio en relación a la situación de la justicia en nuestro país? Zulema, nosotros queremos ser absolutamente claros y categóricos en esta intencionalidad que tiene este grupo de abogados. Primero, los mismos abogados de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, etcétera, etcétera, porque han logrado articular a una buena cantidad de abogados que el 2019 proponían desmontar la constitución política del Estado, pero en el propósito, obviamente, de atacar, si vale el término, el corazón del Estado plurinacional, de atacar la institucionalidad del Estado plurinacional. Obviamente que no les gusta esta nueva institucionalidad que ha sido conformada, emergente justamente de la nueva Constitución Política del Estado que ha sido aprobado el 7 de febrero del 2009. El 7 de febrero del 2009 se ha creado, ha nacido, si vale el término, un nuevo tipo de Estado más justo, más igualitario, si vale el término, más sensible, si vale el término, porque el Estado que hemos conocido anteriormente era pues obviamente en realidad un Estado marginador, si vale el término, no tomaba en cuenta a los sectores sociales que han sido marginados ni siquiera por décadas, sino por
por siglos y siglos. Ese sector social ahora es protagonista del Estado plurinacional. Y eso obviamente que no les gusta a estos abogados que están pretendiendo abrir la constitución política del Estado a través de un referéndum, pero obviamente nosotros como abogados vamos a oponernos de forma categórica y vehemente, porque también tenemos en realidad una propuesta concreta que en su debida oportunidad vamos a hacer conocer a los medios de comunicación. Infelizmente, compartimos el criterio tuyo, Zulema. No está pasando por buen momento el sistema judicial en nuestro país, el poder judicial, y porque efectivamente el sistema de elección, el mecanismo de elección prácticamente o de selección no es la adecuada. No me estoy refiriendo específicamente a la elección de magistrados. La elección de magistrados prácticamente a nivel latinoamericano ha sido considerada un mecanismo, pero la más democrática que ha sido en toda la historia latinoamericana, incluso en realidad en toda la historia del país. Porque ¿qué es lo que ocurría antes de la aprobación de nuestra constitución política del Estado? Solo recordemos, Zulema, lo que ha acontecido en el modelo de desarrollo que se ha implementado a partir de 1985 a 2005, es decir, 20 años. Cómo se conformaba prácticamente el Tribunal Supremo, el Tribunal Agrario, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, era emergente de los acuerdos de carácter político, porque llegaban ahí no por meritocracia, llegaban prácticamente porque Acción Democrática Nacionalista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y todas las organizaciones políticas que han sido parte de un modelo de desarrollo neoliberal tenían sus espacios en el Poder Judicial. Y obviamente a eso quieren llegar, a la cabeza del abogado Rivera, a la cabeza de Juan del Granado, etcétera, etcétera, y que obviamente no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que toquen, si vale el término, la Constitución Política del Estado. Les reitero, y con eso termino, Zulema, la Constitución Política del Estado, o en la Constitución Política del Estado está incorporada aproximadamente 100 derechos. Esa Constitución Política del Estado ha costado sangre, ha costado en realidad mucho sacrificio a todo el pueblo boliviano. Esa Constitución Política del Estado es de las más avanzadas a nivel latinoamericano porque se han incorporado derechos y garantías fundamentales importantes para garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo que está fallando en el sistema judicial solo son los operadores. No está fallando los reglamentos, no está fallando los códigos, no está fallando la ley, no está fallando prácticamente la Constitución. Los operadores, es decir, los jueces, los fiscales, los magistrados, etcétera, etcétera, no tienen la capacidad suficiente para aplicar lo que establece la Constitución Política del Estado, no tiene la capacidad suficiente en realidad para aplicar lo que establecen nuestros códigos, nuestro sistema jurídico, etcétera, etcétera, y lo que falta, obviamente, hay la necesidad de incorporar en el sistema judicial a elementos, a operadores de justicia, pero altamente cualificados, Zulema. Exactamente, Rolando, muy necesaria esta reflexión. Importante además destacar y hacernos eco de lo que dicen muchas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. En los derechos avanzados no se retrocede ni un centímetro y es necesario poder hacer la defensa de cualquier espacio que garantice estos derechos y trabajar por su cumplimiento efectivo en el país. Además, me parece importante destacar lo que señalas, la Constitución Política del Estado en Bolivia ciertamente protege muchísimos derechos. Lo que está fallando terriblemente son los operadores de justicia y cualquier posibilidad de pensar en una reforma judicial en el país debería estar a la cabeza de las víctimas de feminicidio, a la cabeza de las víctimas de justicia, a la cabeza de todos estos sectores que están viviendo la
vulneración a sus derechos por distintas circunstancias, como lo que ha sido, por ejemplo, los 36 días de paro cívico en Santa Cruz, como lo que ha sido las consecuencias nefastas del golpe de Estado del 2019 y, por supuesto, no podemos seguir dando cabida a que quienes se han servido de la política nacional una vez más intenten hacer un hueco, esta vez a través del espacio judicial, para intentar quebrantar un tanto esos derechos avanzados. Me parece muy importante y destaco eso de tus palabras también. Y bueno, ya quisiera pedirte, finalizando esta entrevista, que puedas despedirte también de la audiencia de Adich Radio en la ciudad de Sucre y también a través de nuestras redes sociales a nivel nacional. Bueno, con absoluta seguridad, Zulema, no va a ser la primera vez en realidad que se concrete una entrevista de esa naturaleza. Hay muchos temas que tocar en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, social, etcétera, etcétera. Con seguridad que voy a ser convocado de tu parte y te voy a agradecer infinitamente por esta posibilidad que me brindas. Muchas gracias. Muchas gracias. De esa forma hemos conversado con Rolando Cruz Pimentel, miembro del Comité Impulsor de Justicia, quien nos comentaba acerca de la presentación de una denuncia ampliatoria contra el rector Vicente Cuellar, vicerrector Reinero Vargas de la Universidad Gabriel René Moreno y contra algunos dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista por los maltratos que sufrió la población durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz. De esta forma, nosotras les invitamos a continuar junto a la revista informativa de Adich Radio, La Historia es Nuestra, y nos vamos a un corte. En el arte, la ciencia, el deporte.